Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. En esta ocasión, como lo ven en el título, les traigo la tercera parte del conflicto hipotético entre incas y aztecas. Espero que lo disfruten. La flota inca avanza apresuradamente siguiendo la costa rumbo norte, hacia su posta comercial del volcán Cocihuina. Son 5.000 soldados y 500 marineros auxiliares enviados para responder un pedido de ayuda enviado desde este lugar. A pesar de conocer los informes sobre un poderoso reino militar más al norte, están tranquilos. No creen que este reino tenga algo que ver con el pedido de ayuda, están seguros de que esto se trata más que nada de una trifulca con los locales. Algo que este ejército puede resolver inmediatamente simplemente haciendo presencia en el lugar, pero están equivocados. Al acercarse a las costas de la península notaron varias columnas de humo negro procedentes del lugar donde se encontraba el puesto comercial y la púcara. Esto golpeó su moral y empezó a preocuparlos, por lo que decidieron desembarcar en otra costa de la península y enviar una patrulla a recabar información acerca de las circunstancias. La patrulla de reconocimiento avanzó discretamente hacia las ruinas humeantes de su puesto comercial. Mientras tanto, en las afueras de este, la tropa dejada atrás por el ejército mexica estaba realizando su misión encomendada. Esta era la de cremar los cuerpos de los guerreros caídos en la batalla y llevarlos de nuevo al Mexicayotl para poder hacer la ceremonia pertinente en los templos de Tenochtitlán. Y estos no solo estaban cremando los cuerpos de sus caídos, sino también los de la tropa enemiga, ya que en la cultura mexica lo que más se estimaba eran los actos de valor en batalla, y estos eran premiados sin importar que fueran cometidos por un enemigo. A ojos de los mexicas, los defensores del puesto comercial incaico habían realizado un enorme acto de valor al dar batalla aún en tanta inferioridad numérica, por lo que los estaban cremando para ser llevados junto a los demás a Tenochtitlán para recibir los ritos fúnebres de un guerrero. Lo que esta comisión no sabía era que desde la distancia estaban siendo observados con espanto por la patrulla de reconocimiento incaica, la cual enseguida corrió a dar el informe a sus superiores. La posta comercial de Cocihuina cayó, la guardia fue totalmente aniquilada, el enemigo ultraja los cuerpos y los destruye. Es el informe dado por la patrulla de reconocimiento, el cual horroriza a los capitanes y desata la furia dentro de la tropa. No solo porque el puesto había sido tomado y su guardia había sido aniquilada, sino que lo que más los horrorizó fue que los cuerpos estuvieran siendo quemados. Ya una vez mencioné que había diferencias culturales irreconciliables entre incas y aztecas, y el aspecto fúnebre era uno de ellos. Mientras que para los mexicas la cremación de cuerpos era normal y algo completamente rutinario en guerreros que hubieran caído en combate, para los incas era totalmente diferente. Aquí este era el máximo de todos los castigos, ya que en la cosmovisión andina la muerte solamente era una transición en la cual el alma y el espíritu trascendían a otro plano, para continuar su proceso de aprendizaje, quedando el cuerpo como la conexión de estos con el plano terrenal. Conexión que se desvanecía si el cuerpo llegaba a ser intervenido con fuego, el elemento andino de la destrucción. Quemar el cuerpo era igual a destruir el espíritu que estaba enlazado con él, literalmente era desaparecer la existencia del individuo. Contrastando fuertemente con el caso mexica, en el cual cuerpo y espíritu son manifestaciones de una misma energía, que puede ser alterada pero jamás destruida. De hecho, en el Mictlán, el reino de los muertos de la mitología mexica, los difuntos realizaban un viaje de distintas pruebas para lograr desprenderse completamente de su cuerpo material y lograr trascender como energía purificada. Los soldados incas, sin embargo, no entendían este pensamiento ni se molestaron en intentarlo, simplemente vieron a un montón de salvajes que estaban exterminando de la existencia de sus compañeros caídos. Un crimen imperdonable que según ellos solamente podía ser lavado con sangre. La delegación mexica continuaba tranquilamente sus labores sin advertir que estaban siendo totalmente rodeados. De repente el ejército inca se precipitó desde todas las direcciones sobre estos hombres que apenas hicieron tiempo de tomar sus armas antes de ser totalmente masacrados. La batalla, que sería recordada por el nombre de Yaguarnina, se decidió a los pocos minutos y acabó con la aniquilación casi total de los enviados mexicas. Las pocas decenas de guerreros mesoamericanos que quedaban vivos después de la primera embestida, al ver todas sus rutas de escape completamente cerradas, arrojaron sus armas y se tiraron cuerpo a tierra en señal de rendición. Los incas inmediatamente los tomaron prisioneros, los despojaron de sus armas y uniformes y llamándolos ahora pinacunas, los obligaron a pasar el resto del día cavando fosas para enterrar a los caídos en la batalla.
A pesar de las protestas, los incas no permitieron que el ritual de cremación continúe ni siquiera con los cadáveres mexicas, pero sí les permitieron ser enterrados con sus pertenencias. Por otro lado, los difuntos de la posta comercial que aún no habían sido cremados fueron enterrados recibiendo los ritos funerarios incaicos. Hecho esto, la tropa se dividió en tres. Aproximadamente 100 hombres regresaron a la isla Coiba con algunos prisioneros para su interrogatorio y su equipo bélico para su estudio. Otros 900 hombres se quedarían en el lugar con la mayoría de los prisioneros para iniciar la reconstrucción de las instalaciones y contactar a las aldeas lenca para ofrecer asistencia. Sin embargo, habiéndose enterado de que la fuerza principal invasora se había retirado llevándose como prisioneros a la mayor parte de los pobladores del puesto, los 4000 soldados incas restantes marcharían en procesión para darles alcance, rescatar a sus camaradas capturados y escarmentar a los atacantes. En el camino encontrarían sobrevivientes de las aldeas lencas saqueadas por los mexicas, a quienes enviarían al puesto, aunque también muchos de los hombres se unirían a la tropa como auxiliares. Mientras tanto, en Cuscatlán, el enclave comercial mexica en territorio nahualpípil, los mexicas están dando de jolgorio y bebidas festejando la victoria. Todos excepto un grupo de 25 guerreros que estaban apartados de los demás en posición de meditación. Estos eran mucho más fornidos que el resto y estaban vestidos con piel de jaguar. El líder de estos sostenía un arma que le había arrebatado al guerrero enemigo que más había destacado en la defensa de aquel fuerte. Era parecida a las armas purepecha, aunque con una forma extraña y se notaba que era de mayor calidad. Su concentración no se rompió sino hasta que un grupo de esclavos se acercaron al círculo, sirviéndoles a cada uno de los guerreros un pozole. Sin embargo, este caldo no era normal, había sido enviado a preparar especialmente por el líder de los guerreros jaguar, hecho a base de la carne del soldado al cual había arrebatado el arma. Tanta animosidad había sentido por aquel guerrero que quería honrarlo alimentándose de él. El jefe continúa meditando aún mientras come y sosteniendo la porra de bronce incaica. Sus armas son diferentes. Estos guerreros pelean de forma muy distinta y lucharon bien a pesar de ser tan pocos. Se emociona con la probabilidad de que este reino pudiera llegar a ser más grande de lo que los informes decían, que pudieran llegar a tener un ejército grande lleno de guerreros poderosos. Lo que no entiende es que lo que tiene no es un deseo, es una premonición. Ya que al amanecer del segundo día, la llegada de dos de sus hombres completamente maltrechos y sin su lengua y el sonido del instrumento musical interrumpió la resaca de los guerreros mexicas, los cuales al asomarse sobre las empalizadas descubrieron un auténtico desfile militar. El ejército inca y el mexica al fin estaban cara a cara. El guerrero jaguar de mayor rango, siendo también el tlacatecátil de la tropa mexica entera, descubre con solo una mirada que el ejército enemigo no supera los 2000 hombres. Le desconcierta que una fuerza tan pequeña se atreva a hacerle frente al ejército mexica. Aunque los números sean decepcionantes, su corazón tiembla de emoción ante la posibilidad de batirse a duelo con el mejor guerrero de aquella tropa. Con ánimo salió al frente cuando vio que desde aquel grupo 2 se separaban del resto y caminaban directamente hacia la posta mexica, uno de los soldados incas llevándose uno de los prisioneros frente a él. Una vez a una distancia prudente, el prisionero fue forzado a relatar una serie de condiciones para la rendición mexica, incluyendo la liberación de los prisioneros, la entrega del botín capturado en la fortaleza y la entrega de todas las armas. Hacedlo y el ejército del sol está dispuesto a retirarse sin derramar una sola gota de sangre. El comandante mexica estaba tan estupefacto que no pudo evitar empezar a reír a carcajadas. Al terminar de reír y sin decir una sola palabra, hizo una sola seña y una lluvia de flechas cayó tanto en el mensajero inca como en el prisionero que llevaba. Si bien el prisionero murió en el acto, el soldado inca pudo salvar la vida gracias a que las flechas fueron detenidas por su armadura, dándole el tiempo para salir corriendo. Los guerreros mexicas, aún alegres por el alcohol, decidieron divertirse con la pequeña tropa que se había reunido frente a ellos y salieron al ataque. Sin embargo, al asomarse fueron inmediatamente repelidos por una lluvia de galgas que los obligó a ponerse a cubierto. Esta lluvia de proyectiles de piedra estaba siendo disparada por un escuadrón de tiradores incas que se había adelantado a la fila principal. Estas no solo estaban empezando a provocar bajas entre los mexicas, sino que los guerreros que estaban a cubierto notaron que varios de los proyectiles que caían sobre los techos de sus refugios estaban cubiertos de un algodón empapado, el cual salpicaba una sustancia grasosa cuando impactaban. Los incas estaban fuera del alcance de los arcos mexicas, pero los mexicas estaban a tiro de las guaracas incas. Aún así, los mexicas, acostumbrados al intercambio mutuo de proyectiles antes de lanzarse el combate cuerpo a cuerpo, vieron estas piedras envueltas en algodón grasoso como una señal de que el ataque frontal estaba a punto de empezar. Sin embargo, cuando esta sustancia aceitosa entró en contacto con algunos proyectiles incandescentes que serían lanzados después, se generó un fuego que se expandió rápidamente por varios edificios. Ante esta situación, los mexicas finalmente se tomaron en serio lo que estaba pasando. Como diría Martín Fierro, nada mejor que el peligro para refrescar a un mamado. Los mexicas, enfurecidos por una táctica de guerra tan desleal, se lanzaron en masa hacia el ataque aprovechando su gran número. Sin embargo, al cortar la distancia y ponerse a tiro, flecheros y estoliqueros se unieron a los honderos y atacaron todos juntos a los mexicas, causándoles gran número de bajas.
Aún así, los valientes guerreros aztecas perseveraron y alcanzaron el frente incaico, momento en el cual los tiradores fueron adelantados por la infantería que se puso entre ellos y los guerreros mexicas, empezando al fin el choque frontal. Sin embargo, este combate cuerpo a cuerpo no era el que los mexicas estaban acostumbrados. En lugar de cruzarse guerreros de ambas líneas y separarse en duelos individuales, los incas mantuvieron una línea firme sin dejar pasar a los guerreros mexicas. No solo eso, sino que el guerrero azteca no solo recibía ataques por parte del soldado inca que tenía enfrente, sino también por los dos que tenía a los laterales y por los lanceros que los reforzaban desde atrás. Y todavía tenían que preocuparse por los tiradores que seguían generando bajas en las filas mexicas, los cuales, a pesar de tener la escahuapili protegiéndoles el torso, la ausencia de casco les valió múltiples bajas por traumatismo craneano. Aún así, los mexicas también tenían sus propios tiradores, arqueros cuyos tiros, según se cuenta, eran el más preciso de toda la América precolombina. Estos, al tener a los soldados incas al alcance, empezaron a disparar contra ellos en zonas donde no les cubrieran la armadura, empezando a generar bajas que abrían boquetes en su formación. Pero en lugar de intentar cruzarlo, los guerreros mexicas abrieron paso a los guerreros jaguar. Estos 25 hombres bestias, en aparente acto de locura, se lanzaron de frente contra la fila enemiga. Los incas rápidamente cerraron el boquete y se apresuraron a aplastar a estos hombres de cómicas vestimentas. Pero para su espanto, tarde descubrieron que la fuerza y ferocidad de estos guerreros era descomunal y monstruosa. Los guerreros jaguar batieron a los soldados incas como si fueran muñecos de trapo y empezaron a abrirse paso entre ellos para llegar hacia los tiradores que habían demostrado ser la principal amenaza. Finalmente, uno de los poderosos guerreros jaguar logra hacerse paso hasta ellos y está a punto de desatar la masacre, pero de repente, un golpe certero pone fin de forma súbita a la vida del guerrero jaguar. La tropa mexica está espantada, nunca jamás habían visto lo mejor de su ofensiva ser abatida de un solo golpe. Se preguntan quién es ese hombre. Este que estaba dando las órdenes desde la retaguardia, pero decidió intervenir al ver la situación. El Tlacatecatl, el líder de los mexicas, es el que más intrigado está por este hombre y por su gran habilidad. Hace su entrada el Hatunhapu, comandante de todo el ejército inca en el campo. Los incas ovacionan y los mexicas se asustan, pero el Tlacatecatl ruge de emoción. Apunta al hombre de llamativos atuendos exigiéndole un duelo de comandante a comandante. Pero la única respuesta que recibe es la de la indiferencia. Al comandante inca Hatunhapu no le interesa otra gloria que no sea la del inca venciendo a sus enemigos, y él no es más que un conducto para lograr ese objetivo. El comandante inca ordenó dar la señal y, para sorpresa y espanto de los mexicas, fueron embestidos desde la retaguardia en dos direcciones distintas por nuevas secciones del ejército incaico. Cada una de aproximadamente 1000 hombres arremetieron furiosamente, la una invadiendo el poblado mexica donde se estaban refugiando los heridos y la otra arremetiendo contra la fuerza principal por la retaguardia. Estas divisiones se habían adelantado durante el desfile y estaban esperando la señal para atacar. La tropa mexica, a pesar de contar con una superioridad numérica abrumadora, ser atacada desde 3 frentes a la vez y perder tan de golpe su centro comando desarticuló por completo su frente y generó que sus números empezaran a caer a una velocidad alarmante. El Tlacatecatl mexica, a pesar de desear su duelo, entendió rápidamente lo delicada de la situación en la que se encontraba, por lo que para evitar más bajas ordenó la dispersión de su tropa y una rápida retirada hacia el bosque. Con esta retirada mexica, los incas celebran la victoria, se hicieron del campo, del puesto y rescataron a todos sus camaradas capturados, además de un gran botín. Sin embargo, uno de los Huaranca Camayoc, comandante de división de 1000 hombres, sobrino del Hatunhapu y el más joven y impulsivo de los capitanes incaicos en el campo, solicita a su tío que le autorice ir con su tropa y dar caza a los fugitivos para escarmentar lo más posible a estos. El Hatunhapu, seguro de que el enemigo está completamente derrotado, lo acepta. Sin embargo, muchos de los mexicas que habían huido al bosque, lejos de estar en apurada retirada, toman posiciones desventajosas en el terreno. Y es que no están dispuestos a ir a ningún lado sin antes dar su mejor golpe. La tropa del impulsivo Huaranca Camayoc de no más de 20 y tantos años descubre el terror cuando un soplo de corneta y la aparición súbita de múltiples guerreros enemigos en todas direcciones les da a entender que cayeron en una emboscada. A pesar de lanzar una rápida señal de auxilio, quedaron completamente atrapados en medio de la fuerza enemiga que los ataca con ferocidad y les causa múltiples bajas. En medio del tumulto, el Tlacatecatl y el Huaranca Camayoc se encuentran. Está decepcionado por encontrar a un niño en lugar del guerrero dorado, pero reconoce los rasgos y reconoce las vestiduras. Sabe que es el líder de esta división y que es familiar de aquel hombre. Y más importante, su temple arrogante apesta a guerrero de élite. Eso es suficiente para que quiera desafiarlo a un duelo a muerte. El muchacho, cegado por la vergüenza de caer en la emboscada, la impulsividad de la juventud y la indignación de que aquel salvaje se dirija hacia él con tanta condescendencia, lo lleva a aceptar. A pesar de que el Hatunhapu se apura a dar auxilio a su sobrino y a sus hombres, en lugar de la emboscada, la violenta carnicería se detiene por un momento para observar el choque de los capitanes. Finalmente termina la carnicería al ver los mexicas llegar al resto del ejército inca y entonces se baten en retirada, esta vez definitiva.
Sin embargo, lo que había empezado siendo una victoria total para el Inca rápidamente se vuelve pírrica, ya que yacen muertos en el lugar de la emboscada más de 600 soldados, lo que duplican las muertes de la batalla entera. Y no es todo, uno de los soldados muertos es el sobrino del Hatun Hapu. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden darle like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de la próxima parte y compártanlo para que pueda divertir a más personas. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de a dónde pretende llegar. Cuídense mucho.